Hemos montado el mando multicontrol con su sensor de temperatura en uno de los pilares del vehículo, lo que nos pilla bien estando en la zona ambiente, sentados, para manipularlo. Y también cuando hemos montado la cama, siempre lo podemos manipular fácilmente. Y el sensor de temperatura nunca puede estar cerca del caudal de calor del equipo, para que no false. Luego tenemos el display, el Quick Start, que es un botón que puedes hacer arrancar rápidamente si le pulsas una vez. Y luego pulsando te echa para atrás del menú. La ruleta, izquierda, derecha, más, menos, y en el centro pulsar, ¿vale? Que es el Enter. Entonces, este sería el menú principal y tenemos emoticonos y abajo lo que significa. Como está en inglés, lo primero que vamos a hacer es ajustarlo en nuestro idioma, en castellano, en español. Y también en settings tenemos la unidad de temperatura en grados centígrados, correcto, la luminosidad, más o menos, dependiendo de si por la noche nos molesta, apagar el display, que a los 20 segundos se apague el display. Si se apaga el display, tenemos aquí diferentes colores, ¿vale? Os explico. El modo calefacción que está funcionando sería en verde permanente. El modo ventilación sería azul permanente. Calefacción apagado y elemento activo es que en blanco, como está ahora mismo. Si hay algún error o sin funcionamiento del modo calefacción y demás, sería en rojo intermitente. Me podéis mandar el error y yo te digo qué hacer y qué es lo que significa. El modo de calefacción preprogramado, en modo calefacción, sería en verde intermitente. Y en modo ventilación preprogramado sería un azul intermitente. Siempre estamos hablando aquí del LED. Entonces, en el menú principal, aparte del settings, que no os había contado, tenemos el kit de altura. ¿Cuándo se va a encender el kit de altura? Cuando lleguemos a 2500. Más de 2500 metros de altitud, le vamos a dar, le damos al OK y en el menú principal va a aparecer aquí una montañita, ¿vale? Entonces, para que coja más oxígeno del que realmente, o sea, porque estamos a más de 2500. El inicio inmediato, que es lo que os había dicho, teniendo todo apagado, quiero iniciarlo. Le das y tú seleccionas a cuánta temperatura quieres que sea un inicio inmediato. Pues bueno, 21 grados en un vehículo así tan pequeño está bastante bien a 21 grados. Luego también tenemos pues el día de la semana, el ajuste del día de la semana en ajustes, que es lunes, correcto. Y luego también tenemos la hora, formato 24 horas, y son las 13:03. Vale. Y luego el idioma. Fenomenal. El settings ya está todo programado. Luego en el menú principal, que estamos aquí, si no queremos hacer nada, en el menú principal a los 20 segundos se nos va a apagar, ¿vale? Empezamos. En el lado izquierdo tenemos el temporizado, ¿vale? Que podemos añadir un tiempo, el día que queremos que funcione. ¿A qué hora? Pues mira, yo me levanto a las 8 y quiero que funcione de 7 a 7:50 y que esté todo calentito. Uy, apaga a las 8, perdona. El modo de calefacción, ¿vale? O si queréis que sea ventilación. Esto es solo ventilador y aquí es calefacción. Seleccionamos cuántos grados queremos que funcione y ya estaría. 7:50 y apague a las 8:20. Mínimo que el equipo esté funcionando media hora, ¿vale? Eso es para hacer un buen mantenimiento al vehículo, o sea, para hacer un buen funcionamiento a la calefacción, como mínimo 30 minutos, porque si no generaría carbonilla, si estás encendiendo y apagando constantemente, de 30 minutos hacia adelante. ¿Vale? Entonces te dice que está en modo calefacción, si fuese en modo ventilación aparecería aquí las aspas del ventilador y a cuántos grados, ¿vale? Ya hemos seleccionado uno. Nos vamos al menú principal, que queremos solo calefacción, pues vamos aquí, decimos OK, decimos a cuánto y ya empezaría a arrancar. Una vez que está arrancado y dices, uy, hace mucho calor y demás, no hace falta que lo apagues. Simplemente bajas los grados, lo bajas con la ruleta, le das al OK y ya se bajaría.
¿vale? A la hora de estar apagándose el equipo, puede llegar a tardar unos 5 o 10 minutos, ¿vale? En enfriar todo el equipo. No te preocupes, que a los 10 minutos se apagará. Al igual que si estás durante toda la noche con la calefacción, si ves que se ha apagado, te fijas en el LED y dependiendo cómo esté el LED, si está en verde, pues oye, pues ya sabemos que en verde que luego va a volver a arrancar. ¿Por qué? Porque está en modo calefacción, ¿vale? El modo ventilación, solo ventilación, tienes 4 niveles directamente para que te dé y que empiece a funcionar. Como hemos dicho, modo ventilación es el azul y todos los settings. Muy bien. Pues la verdad es que eso es todo. Por cualquier duda o consulta, no dudes en escribirnos. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.